¿Qué es la comunicación visual? ¿Cómo la realidad puede ser representada por signos gráficos, colores e imágenes? Hoy nos aproximamos al mundo del diseñador gráfico y comunicador visual, Pablo Iturralde. Pablito, gracias por venir a De Contrabando. Bienvenido. Muchas gracias, Lucho. Es un gusto enorme estar aquí contigo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la comunicación visual? Partamos de que comunicar es un acto natural inherente a la condición humana. Todos nos comunicamos. Y nuestras capacidades de comunicación están regidas por los sentidos, de alguna manera. Y lo que vemos parece ser lo que más se nos graba. La comunicación visual parece ser la más contundente porque genera una certeza en el cerebro el momento que vemos cualquier cosa. Yo te veo ahora, eso es real. El hombre siempre, como un animal racional, pretende ordenar las cosas. Y este oficio del diseño gráfico, de la comunicación visual, intenta generar ese orden para que el espacio por el que transita el hombre sea más sano. Hay una máxima que dice que el orden genera salud, por ahí. Estamos hablando siempre de hacer conceptualizaciones y hacer un ejercicio tenaz de síntesis para llegar, digamos, a la esencia de lo que se quiere comunicar y a partir de eso generar gráfica. Correcto. La diferencia grande, magistral, que hay entre un diseñador gráfico y un grafista de una agencia de publicidad, un operador, digamos, son esas horas, días, semanas, meses, tal vez años de conceptualización, de lograr llegar a un elemento. Por eso yo digo, nos diferenciamos, porque a veces cuando uno piensa que el diseño es creatividad, yo la creatividad puedo fumarme algo, tomar algo y esperar que llegue el hada de la creatividad, me toque y yo ya tengo el logo, yo ya tengo el afiche. Pero desgraciadamente no es así. Es un trabajo duro que no solo requiere de la investigación del caso en sí, sino, como te decía, de que yo esté cargado de valores de identidad, de ética, de protección a la sociedad, de interés de servicio. Tú tienes una relación muy particular con el centro de Quito. Vives en el centro, trabajas en el centro, pero es un lugar caracterizado por tener muchos estímulos visuales, muchos estímulos simultáneos. ¿Cómo es tu relación con ese centro de Quito? A mí me encanta el centro por eso, justamente, porque no tiene una limitante respecto al comportamiento. No es un sitio elegante, de moda o de que está siendo revisado por alguien. Es un sitio de real tránsito cultural, comercial, social en el Ecuador, turístico. Y claro, tiene su desorden, tiene su ruido, su sabor, pero de alguna manera la misma lógica con la que está diseñada nos genera transitar en un orden. Yo de alguna manera con mi trabajo he intentado colaborar con ese orden, porque tengo mucho amor para el centro histórico. ¿Cuántos años llevas trabajando, viviendo en el centro? Me vine en el año 2001, ahí tuve algunas salidas, estuve por Guayaquil un tiempo, en la playa otro tiempo, pero estoy aquí desde esa época. ¿Y qué ha pasado con el centro de Quito a nivel visual en estos 17 años, 16? Cuando yo llegué en mi casa, mi estudio, que están en la misma zona, yo sentía todavía la presencia de los mercados antiguos que habían antes en la calle, que eran hermosos a nivel folclórico, digamos, pero un desastre a nivel urbanístico y para vivir. Y sí he notado obviamente un cambio, han habido procesos políticos que han hecho ciertos cambios, han habido también problemas del ruido visual. Quito, como sabemos, es un patrimonio universal y ese patrimonio es dado por la arquitectura que ahora vemos. Esa arquitectura estuvo algún tiempo invadida también de un ruido visual que proviene del comercio, de la necesidad de vender. Entonces he podido también colaborar con mi espacio, con mi zona, a partir de un diseño, digamos, usando el diseño para mejorar la condición de vida de la gente. Hablando de eso, tú hiciste la señalética para el centro de Quito hace varios años. ¿Cómo fue esa experiencia y eso te permitió entender la ciudad desde otra perspectiva? Sí, digamos, esto fue también una idea ordenadora. En algún punto el municipio de Quito contrató los servicios de algún mercadólogo que le dio una dirección para dónde continuar hacia el progreso turístico. Y entre las normativas había una pequeña pieza que era el sistema de señalética turística peatonal, que tuve la oportunidad de concursar, la vi en el periódico y entré mi ficha para concursar y gané, con una propuesta muy sencilla que intentaba ya desde mi visión ver cómo debería ser manejada la comunicación visual, no solo del centro histórico, sino de la ciudad en general, y en mi intención del país y del mundo, porque no hay que ser egoístas con el conocimiento para mejorar un espacio. Pero en el centro histórico ese sistema de señalética le dio cierto carácter
que le permitió continuar con un norte que le ha puesto, digamos, en una posición, en una condición de desarrollo turístico que no tenía antes. Anima es un estudio que ha reunido a lo largo del tiempo a muchos cerebros, a mucha creatividad, nombres muy reconocidos en el campo del diseño y la creatividad. Tú lideras ese equipo desde hace muchos años, desde su inicio. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar un estudio con estas características a lo largo del tiempo en Ecuador? El tema de Anima no comienza con un estudio, con un director que es Pablo Iturralde. Fue la unión de 4 compañeros de estudios de diseño que decidimos tomar esta decisión y abrir el estudio, ¿no? Entre los que cuentan excelentes diseñadores con los que mantengo una admiración, un cariño, un respeto y una amistad para siempre. Pero podríamos nombrar tal vez de los más reconocidos a Alberto Montt, que es un famoso ilustrador ecuatoriano-chileno, pero está Ana Galarza, una gran diseñadora e ilustradora, Víctor Costales, ganador de tantos premios, aquí Mariano Aguilera, premios internacionales, que hace más expresión visual desde el lado del arte. Yo pensaría que soy el único que se quedó en la disciplina del diseño gráfico puro y duro. Pasemos al cine. Tú tienes una relación particularmente cercana con el cine. Eres el autor de una serie de afiches de películas que han sido clave en la historia del cine ecuatoriano contemporáneo. Cuando teníamos el estudio y habíamos comenzado, tuvimos uno de los primeros clientes también que casualmente, por la amistad y por la casualidad de la llegada al Ecuador de nuestro amigo Sebastián Cordero, nos tuvimos un primer contacto. Luego Sebastián Cordero nos pidió trabajar en su proyecto, en su ópera prima, en el área de la gráfica, de la comunicación. Y mientras nos involucramos, terminamos trabajando, yo en conjunto con la directora de arte, como equipo de dirección de arte. Hice la dirección de arte de Ratas, Ratones, Rateros, un poco de casualidad y teniendo que enfrentar un montón de cosas, porque en aquella época el Ecuador no tenía directores de arte. Y casualmente 1 año o 2 años después vino una mega producción, que es la que tú nombras Proof of Life, en la que requirieron de equipo ecuatoriano. Y mucha utilería para cine, crear logos de empresas, claro, de marcas. En Proof of Life yo fui contratado como asistente del director de arte, el doble ganador del Oscar, Bruno Rubeo, ahora fallecido, un tremendo diseñador de producción. Yo era su asistente y mientras estaba trabajando como asistente tuve que resolver un problema del diseñador gráfico, que es un colega, que tenía que hacer los billetes del país falso, y los estaba haciendo mal y le pedí que me deje ayudarle y le hice unos muy buenos y me nombraron el diseñador gráfico. Entonces ahí tuve que desarrollar unas 500, 600 piezas grandes de toda la producción, ¿no? Para 9 meses de producción de la película. Pero hay más, hay Tinta Sangre, sí, hay muchas más. ¿Cuáles podrías tú recordar que te han dejado quizás algo en particular? Muchas, digamos, hemos trabajado primero para todos los festivales primeros de cine del Ecuador y con las películas, bueno, también que todos los directores son cercanos y son amigos. La película de Mateo Herrera, Tinta Sangre, la película Resonancia, trabajamos con Manolo Sarmiento, con Lisandro Rivera, con Sebastián Cordero, con Isabel Dávalos, con Diego Araujo, se va de largo. Duales y Recíprocos es un recorrido por la gráfica ecuatoriana a través del tiempo. Y leo, desde los amantes de Zumpa hasta los modernos logotipos corporativos, la comunicación visual revela la esencia de cada época y en conjunto las señas particulares de la identidad nacional. ¿Cuál es la importancia de mirar hacia adentro para poder reconocerse? Creería que
la manera de expresarse de una persona, de un grupo humano, de una comunidad, responde a sus propias necesidades, a sus orígenes, a su identidad. Nuestra situación actual en la comunicación visual ha recibido algunos impactos. Históricamente somos un pueblo viejo, digamos, tenemos unos 15.000 años de presencia humana. Siempre estos humanos se han sabido expresar de alguna manera en la gráfica. No teníamos escritura que conozcamos, pero estos elementos gráficos han perdurado en el tiempo y es la única conexión que tenemos con el pasado. Si ahorita encontramos una pieza que tiene ciertas características, nos puede llevar a entender algo de quién las fabricó. Entonces, un poco la necesidad en duales y recíprocos, para mí como un recién graduado de diseño gráfico en el Ecuador, en un instituto de 2 años, del cual estoy súper orgulloso y me encanta, pero la escasez de conocimientos primaba. Y yo creo que hice un buen esfuerzo, igual que mis compañeros con los que fundé el estudio, pero cuando nos graduamos había una característica que nos preocupaba, que era que diseñábamos bien, pero no parecíamos ecuatorianos. No sé si hay un elemento que pueda ubicar a un diseñador como ecuatoriano, pero en esa necesidad entré y ahí salió Duales y Recíprocos. La necesidad un poco era de volver a ver cómo ha graficado el pueblo ecuatoriano, lo que ahora se llama Ecuador, lo que este grupo humano o este territorio donde desde hace 15.000 años habita gente. ¿Qué han hecho esta gente? Hay un montón de historias y de conocimientos que están en el pasado que no tenemos ahora en el presente porque no ha habido una línea de comunicación continua que sería la escritura. Lo único que nos queda del pasado posiblemente son los símbolos o los elementos que en el pasado estos seres que nos antecedieron en este territorio graficaron y que ese elemento pudo pasar en el tiempo y llegarnos hoy y entender. Me puse a revisar un poco todo lo que había de ese entorno, a descubrir alguna motivación que generó la gráfica de siempre de este país para ver si yo la puedo asumir y continuarla. No sé si lo hago bien, pero por lo menos creo haber entendido que la gente que vino a este territorio, todos pensaron lo mismo o sintieron lo mismo, que están en la mitad del mundo. Eso era algo que había que saber porque la única manera de entender el universo era viendo el cielo. Y al ver el cielo, desde el Ecuador uno sabe que está en el Ecuador, en la mitad del mundo. Y creo que ese es el elemento que gano de la búsqueda, de la investigación de duales y recíprocos. Una pregunta final, ¿qué pasó con Chacana? Chacana fue posiblemente uno de los proyectos más, de los que yo me enamoré más, porque era un pequeño proyecto, una bienal estudiantil de diseño gráfico, de las que hay muchas en el mundo, en Latinoamérica, hasta en Ecuador, pero que tenía una característica técnica basada en estos conocimientos. No juzgar el talento de un chico creativo que me ha hecho una propuesta y que me manda a concursar, no. Poníamos un planteamiento de un problema social y cómo el diseñador podría resolverlo en su comunidad, desde su visión, sin graficarlo. Me lo escribe, 500 letras. Entonces la propuesta fue analizada y pudieron venir 12 ganadores a trabajar sus propuestas desde su necesidad de su comunidad con 4 grandes maestros internacionales que eran los invitados. Parece que en el año 2018, si todo va bien, vamos a tener la Bienal Chacana, segunda edición, que va a intentar recoger a todos los estudiantes de diseño del Ecuador en una gran participación y aprendizaje, no solamente del lado técnico del diseño, sino de los valores y de la motivación que nos debe llevar para aportar desde nuestro pequeño espacio al desarrollo del país. Al Chacana. Gracias, Pablito, por estar aquí. Vos sabes que es un lujo, un placer conversar contigo. Esto es De Contrabando, volumen 2 con Pablo Iturralde.